o Ministério da Cultura já existia há quase 20 anos e nunca havia feito nada de significativo. Nós involucramos o Ministério com os processos culturais mais importantes do país. Segundo, desenvolvemos uma política cultural democrática, beneficiando a toda a população. Tivemos programas com impacto muito amplo, como é o Ponto de Cultura, pero desenvolvemos uma economia do cine e do audiovisual. Quando Lula chegou, hacíamos menos de 10 películas de longa-metragem por ano. Agora o Brasil está fazendo quase 150 películas por ano. Conquistamos quase 20% do mercado sem utilizar a cota de pantalla e, ademais, a atividade já é superavitária. Produz mais plata do que a plata que o governo. Ademais, em todo o Brasil, não? Que é um aspecto muito importante. Então, trabalhamos para democratizar a cultura, para desenvolver a economia da cultura e para apoiar a criatividade brasileira. Creio que esse aqui é o aspecto mais importante. Logramos criar uma taxa pequenita, 0,00, para financiar a produção audiovisual e cinematográfica, incluso criando uma exigência de um percentual mínimo de produção brasileira em los canais a cable e por assinatura. E com isso abrimos um mercado imenso, passamos a ter mais de 1.000 milhões de reais por ano para financiar as produções e agora a presença brasileira através de documentários, películas, hecha diretamente para a televisão, criando uma visibilidade da cultura brasileira na televisão. Não havia. Tentaram extinguir o Ministério da Cultura e não lograram porque ocuparam todas as dependências em todo o Brasil, artistas, ativistas culturais, para impedir, volveram atrás. Estão destruindo o Ministério, como termitas estão destruindo por adentro, não? Pero há uma resistência, a área cultural está muito mobilizada, vêm se manifestando contra o golpe, é uma frente por lá retomada da democracia em Brasília importante, e eles estão sem poder. Agora estão atacando as exposições, tentando recuperar a censura em Brasil. Pero há uma resistência forte. Há mal-estar, há uma desaprovação. O Temer tem 3%, 1, 2, 3. Creio que é ele, a família e mais alguns não têm muita popularidade. E está atacando os direitos sociais, não? Os direitos dos trabalhadores, dos indígenas, das conquistas das mulheres na sociedade brasileira. Está tentando fazer a rueda da história caminhar para trás, mas não creio que vão ser bem sucedidos. Lula tem uma avaliação hoje muito grande. Se houver eleição agora, Lula seria eleito no primeiro turno. Os golpes de Estado agora, no século XXI, não se parecem com os golpes de Estado do século passado. Não envolvem os militares. A força bruta não é o principal instrumento. É a manipulação da opinião pública através de todos os meios de comunicação do Brasil são conservadores e apoiaram o golpe através do judiciário, do Ministério Público e o Parlamento. Então, se criaram uma situação onde o impacto é muito grande, porque cercaram a vida pública do Brasil com manipulações pero vamos reaccionar. Eu creio que nas eleições de 2018 vai haver a primeira resposta importante. Creio que certamente Lula, se não puder, vai indicar Fernando Haddad, Ciro Gomes. Há gente aí com liderazgo na sociedade que pode, em uma situação como esta, substituir Lula. Les propongo compartir una información de una encuesta que se realizó en los últimos días en Brasil pensando en las elecciones 2018, una encuesta realizada
por un grupo y que fue reportada por la agencia de noticias Reuters respecto a quienes encabezan la carrera hacia la presidencia de Brasil pensando en 2018. Lula da Silva recibe el 35% de los apoyos, así estamos viendo la información. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y el legislador de derecha Jair Bolsonaro definirían en un balotaje la elección presidencial que se va a celebrar el año próximo. Esto si la votación se efectuara en el día de hoy, según mostró una encuesta de Ibope. ¿Cuáles son los porcentajes? Lula obtendría entre 35 y 36% de los votos, pensando en octubre de 2018, más allá del candidato con el cual compita. Y Bolsonaro, que es un nombre que va a empezar a sonar porque es un hombre muy extravagante, de derecha, defiende la dictadura militar, reservista militar justamente, y obtendría el 15% de los votos según esta encuesta realizada en más de 2.000 personas. Tercera aparece la ambientalista Marina Silva. Álvaro, de esto que está pasando en Brasil. A ver, para seguir la línea de Jorge, si Lula finalmente no puede presentarse, y ahí está la gran incógnita, aparece un tercero, colega de ustedes, un conductor de Globo, Luciano Hunk, con lo cual hay que estimular a Denise, nuestra colega de aquí del canal, de que parece que llega la época de presentar ya no solo empresarios, sino también conductores de televisión. Y bueno, piensen ustedes a ver si en las elecciones Uruguay no empieza a haber ese tipo de oportunidad. Pero, danos el ejemplo. Está bien. Empezá vos y después vemos cómo te va. Está bien. Ahora, fíjense qué cosa, ¿no? Lula otra vez candidato, lo cual me lleva a mí a pensar, y Cristina Fernández en Argentina, lo difícil que resulta en América Latina el recambio de liderazgos, ¿no? Empezamos por los Castros en Cuba, los Ortegas en Nicaragua. No es solo un problema de la izquierda, porque fíjense en que en Colombia el nombre que vuelve a aparecer es Uribe. En Chile el candidato para competir en las próximas elecciones este propio año es Piñera. Es decir, hay un tema allí de repetición de nombres y de dificultad de cambio. Entonces, lo de Lula además es impresionante, porque fíjense qué puede pasar si finalmente se le impide presentarse a una persona que tiene a esta altura el 36% de los votos. Y también decía nuestro televidente que es impresionante cómo un presidente, entre comillas, porque nunca fue electo, hoy se sostiene con el 3% de aprobación y el 74% de gente que en Brasil dice que se tiene que ir. Entonces, hay que separar muchísimo las dos realidades que acabamos de analizar. En Argentina hubo elecciones y las volvió a ver. Mientras que en Brasil yo pongo en duda, Jorge, de que haya elecciones en 2018. Sé que esto puede sorprender. Sí, a mí me sorprende. No lo dijo Yuca, pero les aseguro que es una hipótesis cada vez más firme. Porque lo que está pasando en Brasil es que no cierran los números. No se consigue que ocurra para lo que fue dado el golpe parlamentario. ¿Y de qué forma podría temer bloquear las elecciones? De la misma forma que está eludiendo sistemáticamente cada uno de los juicios, que son mucho más fundamentados que el que se le hizo a Dilma Rousseff. Sí. Y lo hace a puro voto en el Parlamento. Entre otras cosas, destinando muchos millones de dólares para que los parlamentarios tengan condiciones de hacer en sus territorios lo que le puede permitir la reelección. Entonces, está instalado un sistema perverso, que es que se sostiene a través del Parlamento esto que es tan difícil de entender en democracia, que un presidente que no fue electo y que tiene el 3% de popularidad se mantenga en el gobierno. Ahí también hay un mecanismo al que recurren los gobiernos habitualmente, que es cuando llegan las elecciones o estamos en periodos cercanos a las elecciones, ¿qué hacen? Se endeudan. Por ejemplo, hoy el ministro de Economía brasileño ya proyectó un crecimiento para el año que viene por encima de 3%, así que esto te está dando la pauta de que si no se da, digamos, por las vías naturales ese crecimiento, siempre está la posibilidad de tomar deuda y generar obra que lo pague después el que viene en todo caso, ¿no? Sí. Pero lamentablemente es un proceso que hemos visto en muchísimas partes y que es nefasto en el mediano y largo plazo, porque hoy a vos te sirve de repente salir a consumir un poco más, endeudarte un poquito más y pensar que estás viviendo una fiesta, pero siempre la tenés que pagar después. Sí, yo sinceramente creo que hoy en Brasil es todo posible. Nos sorprenden cotidianamente con situaciones que uno no imaginaría. Se ha dicho hasta el hartazgo que supera los guiones de House of Cards, ¿no? Que la gente que realmente hace el guión de House of Cards dice, nos alcanza con mirar Brasil
para pensar una saga completa. Entonces, yo repito, creo que es una tragedia porque además no es solo un problema para las y los brasileros. Nos está generando un impacto muy fuerte en la región. Se habló hace poco tiempo del conflicto lácteo. Sí. Es una punta de un iceberg. Porque la lógica con la que Brasil está construyendo su economía es en base a fortalecer el sector agroexportador. Y eso nos hace competir directamente con ellos. De eso habla justamente Juca Ferreira en esta segunda parte, pero desde otro ángulo. Por ejemplo, Juca Ferreira, ministro, antes de ser ministro de Lula y de Dilma, era un ambientalista reconocido y tenemos en tercer lugar en las encuestas a un ambientalista. ¿Por qué? Este gobierno que está actualmente funcionando en Brasil está totalmente jugado a lo que decías vos, al agronegocio. Incluso querían autorizar minería en la Amazonia, en ciertas zonas prohibidas. Tuvieron que dar una marcha atrás tremenda en ese tema, pero dice que lo que quieren ellos es justamente hacer de Brasil un negocio a fondo y tener eso como política base. Sí, vamos a ver la segunda parte de la entrevista con Juca Ferreira. O governo Temer é um governo puro sangue de empresários, de los ruralistas, do capital financeiro, de los mineradores, madeireiros. Então, representa o que há de pior em nossa elite. E eles querem devorar o Brasil inteiro. Têm uma expectativa de transformar o Brasil em uma espécie de parque de diversão neoliberal, como o Chile foi no século passado. Algo aplastante, sem direitos, manipulando a opinião pública, sendo com que todos os recursos humanos e naturais sejam disponibilizados para a produção de lucro. Esse é o modelo que querem. Por exemplo, estão sacando todos os direitos trabalhistas, incluso os da época de Getúlio. Querem transformar, por exemplo, lá 1 hora para o almoço em meia hora. Querem ampliar o prazo para que uma pessoa pueda jubilar-se. Estão sacando os direitos das mulheres, dos niños. É devastador. Incluso intentou legalizar o trabalho escravo, ou seja, que passe a ser legal em Brasil que uno trabalhe e receba apenas moradia e alimentação. Então, é um projeto, sob o ponto de vista humano, cruel. E a parte ambiental, por exemplo, está tramitando e já aprovaram em primeira instância neste Congresso, sacar toda a informação sobre os alimentos transgênicos. Tu não tem mais direito de saber se está consumindo um alimento transgênico. O Brasil utiliza agrotóxicos que nenhuma parte do mundo utiliza. Então, é dantesca a situação que estão criando. É necessário dizer, nós outros nos aproximamos demasiadamente dos partidos políticos tradicionais e adotamos os mesmos modus operandi para a reprodução política, utilizar a plata de empresário por abaixo da mesa, não? Então é necessário fazer esta autocrítica, porque a população sabe que a corrupção se generalizou na política brasileira e creio que os partidos que representam os interesses populares têm que reconhecer que erraram e que é necessário fazer uma autocrítica forte para recuperar a credibilidade junto à população. Pero é uma posição minha, não? Habla muy bien de este personaje, ¿no? Es un líder social y político muy reconocido en Brasil, muy querido, muy prestigioso, y creo que eso último que hace es poco común, ¿eh? Ser autocrítico, decir que también se cometieron errores, y creo que le da más autoridad para hacer las críticas que él hizo durante toda la nota. Es una referencia en la región y es muy bueno que nos haya visitado, y es muy buena la nota, Jorge, que le hiciste, porque creo que es un aporte, una mirada distinta para un tema que nos ha ocupado siempre, que es la situación de Brasil.